Un hecho que ha preocupado a la humanidad desde sus orígenes es el de la muerte, pero hoy día ha cobrado una especial relevancia, no solo en México, sino en todo el mundo, por el matiz que le da la muerte asistida, es decir, la eutanasia. Eutanasia es un término que, si bien en nuestra sociedad ha tenido una gran carga emotiva de tipo negativo, paradójicamente proviene de las voces griegas eu, buena, y thanatos, muerte. Esto es, hace alusión a una muerte buena o un bien morir. Ahora hablaremos de las clasificaciones de eutanasia. En el medio hispanohablante se han introducido conceptos de la evaluación ética de la eutanasia y se la califica de directa o indirecta en cuanto existe o no la interacción de provocar primariamente la muerte en las acciones que se realizan sobre el enfermo terminal. En el contexto anglosajón se distingue entre la eutanasia como acción y la eutanasia como omisión. Su equivalente sería eutanasia activa y eutanasia pasiva, respectivamente. También se utilizan en forma casi sinónima las calificaciones de positiva y negativa. La eutanasia directa consiste en adelantar la hora de la muerte en caso de una enfermedad incurable. Esta a su vez posee dos formas, la activa y la pasiva. La activa consiste en provocar una muerte indolora a petición del afectado. El caso más frecuentemente mostrado es el cáncer, pero puede ser también enfermedades incurables como el SIDA. Se recurre, como se comprende, a sustancias especiales mortíferas o a sobredosis de morfina. En la pasiva, se deja de tratar una complicación, por ejemplo, una bronconeumonía, o de alimentar por vía parenteral u otro al enfermo, con el cual se precipita el término de la vida. Es una muerte por omisión. La eutanasia indirecta consiste en efectuar procedimientos terapéuticos que tienen como efecto secundario la muerte. Por ejemplo, la sobredosis de analgésicos, como es el caso de la morfina para calmar los dolores, cuyo efecto agregado, como se sabe, es la disminución de la conciencia y casi siempre una abreviación de la vida. Aquí la intención, sin duda, no es acortar la vida, sino aliviar el sufrimiento, y lo otro es una consecuencia no deseada. Entra así en lo que desde Tomás de Aquino se llama un problema de doble efecto que resulta previsto pero no buscando que sea adelantada la muerte del paciente. Hay argumentos a favor y en contra, como todos los temas de los que se habla en la humanidad. Algunos argumentos a favor son, por ejemplo, los médicos. Desde siempre, los médicos han participado en la toma de decisiones sobre el fin de la vida y actualmente es común suspender o no instaurar tratamientos en determinados casos. Otro tipo de argumentos son los jurídicos. La sociedad moderna basa su ordenamiento jurídico en la protección de los derechos humanos. En este sentido, cada enfermo tiene derecho a decidir, infamadamente, sobre los asuntos que pertenecen a una esfera tan privada como su cuerpo, y en virtud de esto, decidir cómo quiere seguir o no seguir viviendo. Los argumentos en contra que tiene este tema inciden en la inviolabilidad de la vida humana, la defensa de su dignidad independientemente de las condiciones de vida o la voluntad del individuo implicado, y las repercusiones sociales de desconfianza que podría conllevar la eutanasia. Aspectos en contra. Eutanasia. Argumentos religiosos en contra. La vida es un regalo de Dios y solo puede ser tomada por Dios. Los seres humanos son valiosos porque son hechos a imagen de Dios. Todas las vidas humanas son igualmente valiosas. El proceso de morir es espiritualmente importante y no debe ser perturbado. Eutanasia. Argumentos no religiosos en contra. Al aceptar la eutanasia, se acepta que algunas vidas son menos valiosas que otras. Podría no estar en el mejor interés de un paciente. Afecta los derechos de otras personas, no solo los del paciente. Un cuidado paliativo adecuado la hace innecesaria. Permitirla conducirá a un cuidado menos riguroso para el enfermo terminal. Expone a personas vulnerables a presiones para dar término a su vida. Es el comienzo de una pendiente resbaladiza que favorece eventuales abusos. Da mucho poder a los médicos,
No hay una manera de regularla adecuadamente. Eutanasia como problema ético. La eutanasia, es decir, el acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente, aunque sea por voluntad propia o a petición de sus familiares, es contraria a la ética. Desde una perspectiva ética estricta, el problema de la eutanasia se nos plantea en función de los conceptos de firmeza y de generosidad, pues la firmeza y la generosidad se mantienen precisamente en los puntos de conexión entre el individuo y la persona. Podría justificarse mantener en la vida al enfermo terminal irreversible no ya por motivos éticos, sino científicos para experimentar. Pero estos motivos se consideran antiéticos, como se consideran antiéticas las vivisecciones. Podría ocurrir que la decisión en pro de la eutanasia tuviera motores económicos o bien estéticos. El problema de la eutanasia puede plantearse formalmente en términos éticos. Por ejemplo, y desde nuestros supuestos, el deseo de morir reiteradamente expresado por una persona que sufre depresión o alguna enfermedad o lesión grave no constituirá motivo ético suficiente para administrarle la eutanasia, pues nuestra generosidad tendría que dirigirse a restaurar su firmeza, según el dictamen de la razón. Es el mismo motivo por el cual, en situación de despersonalización irreversible, la administración de la eutanasia no puede atribuirse a la generosidad, sino a la firmeza de quien la administra. Uno de los casos más famosos fue el del Ramón Sampedro, un marino y escritor español. Tetrapléjico desde los 25 años, desarrolló una intensa actividad de petición judicial para poder morir. Su historia se puede ver en la cinta española Mar Adentro de Alejandro Amenábar. Otro caso muy famoso aquí en México es de una mexicana que solicitó a las autoridades del estado de Aguascalientes que le permitieran practicar la eutanasia a su hija de 8 años, quien padece hidrocefalia. Desde su nacimiento solo pesa 6 kilos y carece de posibilidades de mejoría. Tony Nicholson, un británico con parálisis que perdió la batalla ante los tribunales para acabar con su vida, falleció en su casa, según confirmó su hijo en su cuenta de Twitter. El enfermo de 58 años y con plenas facultades mentales había llevado su caso ante el Tribunal Superior de Londres, ante el que pidió protección legal para que, llegado el momento, un médico pudiera ayudarle a morir sin afrontar cargos por asesinato. Nicholson padecía una parálisis completa del cuello para abajo desde 2005, cuando sufrió una apoplejía. En resumen, la eutanasia significa una muerte buena. Desde el punto de vista jurídico, es la muerte sin sufrimiento físico provocada por propia voluntad de un enfermo incurable. En la práctica, consiste en administrar drogas, fármacos u otras sustancias que alivien el dolor, aunque con ello se acorte la vida. La decisión de la aplicación de la eutanasia ha sido un problema persistente en la historia de la humanidad. Ideologías diversas se enfrentan defendiendo sus argumentos de si debe o no practicarse. El objetivo de este trabajo es exponer las consideraciones éticas, científicas y religiosas sobre la práctica de la eutanasia. Lo verdaderamente importante es que el hombre, como ser racional capaz de revolucionar constantemente la ciencia y la técnica y de transformar la naturaleza en beneficio de la especie, debe también morir con dignidad.